Mm, En la medida que se modifican las restricciones presupuestarias vía un incremento en variación en la renta o variaciones en los precios sobre la recta de los bienes disponibles en el mercado, aquí estamos presentando dos alternativas en el panel A y en el panel B. Sería posible que los consumidores se mantengan, digamos, con preferencias que siguen valorando la proporción, siguen valorando de manera constante la proporción en la cual se combinan las características de ambos bienes, o por el contrario, van variando eh, la valoración que en el margen efectúan sobre el atributo 1 o el atributo 2. Y eso tiene que ver con la llamada homoteticidad de las preferencias. A ver, el concepto de homoteticidad es un concepto ya conocido desde la teoría del consumo y aplica, digamos, aquellas condiciones en las cuales los consumidores, sea cual sea su nivel de renta, van a consumir ceteris paribus, los precios de los bienes, van a consumir la misma proporción de ambos bienes. En este caso estamos hablando de características, pero también es perfectamente extensible el atributo de la homoteticidad o no homoteticidad de las preferencias a ese caso. De manera que tendríamos en el viejo enfoque de la curva renta-consumo, es decir, aquella combinación de óptimos del consumidor para distintos niveles nominales de renta, tendríamos una curva recta-consumo lineal, es decir, una en la cual sea cual sea la circunstancia de riqueza del sujeto, tenga una baja renta o tenga una alta renta, siempre la proporción y por tanto la pendiente de la curva renta-consumo va a ser constante, no necesariamente unitaria, es decir, no tienen por qué los bienes ser consumidos en proporción de 1 a 1, puede ser admitir cualquier combinación, pero lo cierto es que cual fuera esta, la renta va a ser un elemento que no va a hacer variar la demanda relativa, de las cantidades relativas demandadas por los consumidores. En este caso, pues se aplica también en el caso del panel A la consideración de la homoteticidad de las preferencias. No estamos diciendo que los sujetos son iguales, estamos diciendo que incluso con sujetos heterogéneos, esos sujetos heterogéneos pueden tener una estructura de preferencias que otra vez la renta real le alcance para moverse a M2 versus M1, o la renta real pase, si demandaba el bien 2, de moverse de M4 a M3, lo cierto es que en términos del perfil de las preferencias, los consumidores eh, demandarán digamos, optimizarán para la misma combinación o para una combinación constante de C1 y de C2, que es el caso representado en el panel de arriba. Contrástenlo ustedes con el panel B. En el caso del panel B, estamos diciendo, bueno, si los consumidores son de renta baja, pensemos digamos, en dos alimentos disponibles, uno que contiene una cantidad de calorías mayor que el otro, por ejemplo, el C1, son calorías y C2 son proteínas. Y el sujeto con una restricción de renta más o menos severa, el sujeto optimiza en M5 con una proporción o con una valoración de las proteínas versus las calorías distinta a la que en M6, que representa, digamos, una renta real, es decir, representa una restricción presupuestaria menos aguda, va a permitirle, o en este caso para una mayor renta real, el consumidor tiende a valorar más la característica 2 versus la característica 1. Este es un caso típico de consumidores o de demandantes con preferencias no homotéticas. Y, por supuesto, en la medida en que las firmas exploran el perfil de esas preferencias, tienen, digamos, incentivos
para desplazarse acompañando al consumidor en sus niveles de renta y en los cambios relativos en la demanda que generan a partir de esas variaciones en la renta. Entonces, perdón, es un caso, digamos, la homotipicidad y no homotipicidad, homotipicidad que va a requerir ajustes en el balanceo o rebalanceos en las características dependiendo de si el núcleo atendido de consumidores es de mayor renta o de menor renta, en función precisamente de cómo varían esas preferencias a medida que se desplaza el cinturón de seguridad que representa, de seguridad o limitante que representa la renta real del consumidor. Y esta variación, digamos, en el tamaño, profundidad y diseminación de la demanda se utiliza en el texto que estamos siguiendo en el curso, se utiliza aplicado al caso del ciclo de producto de Vernon. Es una lectura complementaria que los animo a que ustedes también exploren y es una aplicación especialmente buena para el caso del comercio internacional y aplicado, vinculado, digamos, al modelo Hecher-Holling o a una forma alternativa de explicar, no tanto por las dotaciones factoriales como por el tempo y la cadencia de la demanda, desde que se introduce un producto innovador hasta que termina el mercado absorbiéndolo, estandarizándolo y promoviendo la competencia. Y apunta Raymond Vernon que típicamente sigue ese comportamiento de la demanda de un determinado producto, una trayectoria como la que estamos marcando aquí. Fíjense, en este caso estamos hablando del volumen, del nivel de la demanda total, que va desde una demanda muy baja hasta la demanda pico, en función de la variable tiempo. Es decir, en la medida en que el producto se introduce, la demanda existente para ese bien es naturalmente bastante menor que cuando el producto comienza a ser conocido, donde comienza a ganar tracción la demanda de dicho producto hasta que alcanza, digamos, un máximo, alcanza un peak, y a partir de esa demanda, pues lentamente o no, va declinando y, digamos, los consumidores se van trasladando hacia otras geografías en términos de localización del producto. Digamos, hay como para comprimir toda la explicación, hay como un conjunto de atributos que están caracterizando cada una de las etapas que experimenta o que sigue ese producto. El tamaño de la demanda asociado, el grado alto o bajo o sin diferenciación, el patrón de las preferencias y la respuesta que pueden tener las firmas. Entonces, sigámoslo rápido. Fíjense, en el momento de introducción del producto, es un producto innovador, es una nueva alternativa que recibe el consumidor frente digamos, a los productos existentes en el mercado y el nivel de demanda. Naturalmente, en ese inicio es un nivel de demanda en términos absolutos bajo, pero que en la medida que el producto engancha, en la medida en que el producto tiene aceptación desde el lado de los demandantes, pues comienza a experimentar una velocidad de crecimiento relativamente alta, que digamos sería la etapa A. En este caso, es un producto tan innovador que es único en el mercado, por tanto, la condición de diferenciación, no hay diferenciación, simplemente porque es que no hay sino ese producto, ¿ok? Los consumidores aprenden a su uso. Hay productos ni tan sofisticados, pero por supuesto los sofisticados también, y requieren cierto nivel de aprendizaje, de acostumbrarse, de paladear, por decirlo de una manera gastronómica,
el producto, los atributos, las prestaciones que genera el producto, y eso hace pues que ciertas economías de aprendizaje sean precisas para que se robustezca la demanda. Y desde el lado de la firma, pues para esas escalas tan pequeñas en la introducción, seguramente se aprovecha poco las economías, en caso de haberlas, las economías de escala, y los beneficios normalmente suelen ser, especialmente por temas de promociones y por altos costos asociados, beneficios que pueden ser nulos o muy pequeños. En la medida que cobra cuerpo esa demanda y que experimenta, digamos, o transita a la fase, digamos, a la fase de crecimiento, de consolidación de ese mercado, la demanda se nos vuelve alta y continúa creciendo, creciendo desde luego a una velocidad. Estamos ya en una función que está en su etapa, digamos, eh, de cuasi concavidad. Y en la medida, por supuesto, que se consolidan, comienzan a aparecer bienes que reproducen o bienes que imitan o bienes que pretenden efectivamente, moviéndose al espacio de atributos que es cubierto por esa demanda, comenzar a competir. Eso, por supuesto, para nichos y para consumidores que son heterogéneos o que prefieren la variedad, y firmas entonces que para una demanda superior comienzan a aprovecharse de las economías de escala y de los nichos que están atendiendo, especialmente la que lidera, digamos, el proceso disruptivo en la oferta de productos, y por tanto emergen o comienzan a aparecer beneficios extraordinarios. La etapa de madurez, que es la etapa, digamos, esta donde se tiende a alcanzarse el máximo. La demanda es la demanda tope, la demanda, digamos, de algo así como de peak load, de máxima capacidad, pero cada vez los epsilon son más bajos hasta que sencillamente ya no crece. En este caso, pues proliferan los productos, son más relevantes desde el lado de los consumidores, digamos, la lealtad que se haya podido generar y la costumbre que se haya podido generar sobre las marcas, y por supuesto, perdón, en estos casos el marketing tiene, tiene algún efecto, digamos, que hace diferencias en el share que tienen las firmas. Y estamos pues en plena fase de Chamberlain. Estamos en una fase donde la demanda, el market share, en la medida que aparecen productos sustitutos, pues se va comprimiendo, la demanda proporcional que conocemos, y comienzan a comprimirse también los beneficios asociados. Y finalmente llegamos a la etapa, digamos, de declive, donde comienza a caer en términos absolutos y por supuesto relativos, y seguramente a una velocidad también alta la demanda del producto, se ha vuelto un producto old fashion, se ha vuelto un producto en el cual comienza a apreciarse la no rentabilidad, lo poco atractivo que comienza a ser ese producto. El producto casi que se vuelve un commodity porque hay muchos y con estrechas vecindades, y incluso en esa fase ya comienzan a migrar, a desaparecer firmas o firmas que se van moviendo, digamos, hacia otros, hacia otras familias de producto. Y desde luego también eso es en seguimiento a la mudanza que experimentan los flujos migratorios de los propios consumidores. Y en esa etapa, pues finalmente, de nuevo, tenemos casos de donde o bien los beneficios son nulos o inclusive la demanda cae, se desploma a tal velocidad que comienzan a aparecer beneficios negativos, y por tanto la salida de firmas, o se consolida, se estandariza en una estructura de mercado de muy baja o nula diferenciación, que es lo que caracteriza al oligopolio homogéneo o al oligopolio, y que se desarrollaron alrededor de los 50. No sé qué es esto. Aquí hay claramente un error. Em,
y que, digamos, se generalizó, tiene que ver con el equivalente o los modelos de localización, que es una dimensión, digamos, georreferenciada, donde el vector espacio y ubicación, digamos, de las firmas puede hacer alguna diferencia y que después, vamos a ver, puede ser extendido esa vista desde el lado de dónde estás produciendo y dónde están los consumidores a una forma mucho más amplia de considerar el espacio como una variable diferenciadora de los productos, de la oferta de productos. Y es, digamos, asociado a Hotelling, el llamado modelo de Hotelling, que es utilizado originalmente, digamos, con una metáfora de un mainstream street, de una calle, digamos, principal de negocios, donde están los comercios y donde en cada una de las firmas se ubican en esa ciudad llamada lineal por Hotelling, que en el Fernández y Tugores y la aplicación, el caso de uso es como muy sencillo, muy visual y ayuda mucho a entender efectivamente cómo puede resultar el equilibrio a partir de decisiones de las firmas, de los oferentes, de localización de los consumidores en el espacio de atributos y de algunos supuestos que son necesarios para ver o para alcanzar alguna de las varias soluciones que podríamos tener en el caso de Hoteling, en el caso de la localización. Entonces, a ver, pensemos, y la metáfora es, imaginémonos que tenemos un espacio acotado, cualquier playa en el litoral central, acotada, digamos, por los rompeolas que diferencian una cala de otra cala. Y por tanto, podríamos acotar, digamos, de entre un rompeolas y el otro rompeolas el espacio donde se están ubicando los consumidores como si fuera un espacio de atributos. Los consumidores son heterogéneos, prefieren unos ubicarse más cerca del rompeolas, otros en la parte central, otros en el otro extremo, digamos, de la playa. Y lo que asumimos aquí es que hay una distribución uniforme de los consumidores para, digamos, para una resolución simple del modelo y donde cada una de las localizaciones seleccionadas es un espacio de variedad. Hay un sujeto que tiene una cierta valoración, unos ciertos juicios, digamos, que atribuyen capacidad de satisfacción de la utilidad, distintos al otro sujeto que tienes del lado izquierdo, del lado derecho, y digamos, esos consumidores, repito, se van a distribuir, asumimos que se distribuyen de manera uniforme o normalizada en esa playa. De manera que la variedad preferida está eh, revelada por los consumidores de acuerdo a cómo ellos se ubican en esa playa, en la playa de Hotelin o en la ciudad lineal de Hotelin. En un extremo, en el otro extremo, hay concentración, no hay concentración por ramas de negocios en esa calle principal, en esa calle comercial. La variable de control que se va a utilizar, en este caso, le colocamos como restricción primero que no hay diferenciación en la calidad de los bienes que se están ofertando. Es decir, todos y cada uno de los bienes disponibles, sean muchos o pocos, vamos a ver que en este caso en la playa vamos a vender ciertas bebidas alcohólicas que se toman mucho en la playa o helados que van a refrescar o sodas, etcétera. Pero que no hay diferencias. En el límite son la misma marca que se está ofertando dependiendo de dónde esté ubicado, pero es la misma marca. De manera que no es la calidad aquello que va a influir sobre el equilibrio finalmente alcanzado. Ni tampoco los precios. Supongamos que, ojo, los precios nominales, es decir, los precios sujetos a un pago metálico, un pago, digamos, monetario,
Tampoco es una variable de control, tampoco es una variable estratégica, de manera tal que, por ejemplo, porque están regulados por la autoridad del litoral central, por el gobernador, están regulados y por tanto no hay una diferencia que capture o expulse consumidores a través de descuentos o de, en el caso contrario, de precios mayores al rival, al peer, a la competencia. Lo otro, enfatizamos, es la distancia que hay entre las variedades preferidas o distancia en la metáfora de la playa, distancia entre los bañistas, entre los consumidores del servicio, digamos, de sol, agua, diversión que ofrece la playa. De manera que eh, cada posición o cada consumidor tiene a su lado otro consumidor por la izquierda y otro por la derecha, hasta el último consumidor que se encuentran en los extremos, digamos, del espacio, de esa calle lineal o de esa ciudad lineal, que es el espacio de las preferencias o de la variedad preferida. Y aquí introducimos el caso de la firma, el caso de la oferta del producto, del helado, por parte del vendedor. Perdón. Ya asumimos que ese vendedor, eh, 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 su posición también en la playa es la variedad que él está ofertando, que es la variedad existente. Y suponemos que, para el caso súper simplificado de la playa, suponemos que hay dos vendedores que ofrecen en una cierta posición en la arena, en la línea recta de esa playa, ofrecen el helado, ofrecen su producto. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer a continuación es una expresión gráfica que nos va a permitir, dependiendo de cuáles sean los supuestos que estemos manipulando, eh, más allá, digamos, de la distribución de los consumidores, del hecho de que no es opción el no consumir, van a consumir y lo van a consumir de uno o de otro vendedor. Vamos a asumir adicionalmente que la ubicación en el espacio de la playa del oferente, de la empresa o del vendedor final, no tiene costos el moverse. Es decir, imaginémonos el caso más elemental, más plano, un vendedor ambulante con una cava de helados, como ocurre efectivamente en la playa, que se va desplazando y ese desplazamiento es relativamente sin fricción. Es un desplazamiento, bueno, yo me puedo ubicar aquí o me puedo mover 50 metros más a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, asumimos que moverse en la variedad ofertada no tiene gastos. Ya comentamos los controles de precios y si ustedes lo quieren mejor así, pues podríamos decir, mira, hay una sola marca de helados que se le ha dado el permiso de operar, de ofrecer, de vender en la playa. De manera que también eso permite garantizar que, bueno, estamos vendiendo los mismos productos, ¿ok? Y no podemos, en la medida que pase el día y las ventas sean flojas, no podemos descontar los precios o en la medida que la demanda sea muy robusta, haya mucho apetito por el helado, vas a colocar precios mayores, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a desarrollar el juego, es al final un juego de localización y sobre todo vamos a comentarles las implicaciones en términos de bienestar que tienen cada uno de los equilibrios posibles, ¿ok? Aunque por estas condiciones vamos a ver que hay un equilibrio Nash que es una solución de cero diferenciación de los productos o de competencia que se denomina en esta nomenclatura de competencia de espalda contra espalda. ¿Okay? Tenemos tres casos. Uno que es lo mejor que le podría ocurrir en términos del óptimo global, que es el óptimo de Pareto y que lo experimentamos de la siguiente, o lo fraseamos de la siguiente manera.
entendiendo que lo que cuesta el producto es directamente el pago monetario que tienes que hacer más los costos que tienes que sufragar para, en este caso, acercarte, los costos de desplazamiento o la distancia entre la variedad o consumidor o bañista preferida y la oferta del producto que está disponible. ¿Ok? Entonces, el viejo ejemplo de las empresas que alquilaban videos tipo, en el pasado ustedes no deben recordarlo, no debían ni haber nacido, Videocolor Yamin o Blockbuster, que ofertaban, digamos, arrendaban películas, pero por supuesto estaban muy poco al inicio de ese mercado, estaba muy poco desarrollado el delivery, era muy costoso, de hecho, desplazarse, hacer la búsqueda de la película, ver si existían copias suficientes, especialmente los fines de semana, de la película que habías escogido. El costo no monetario sumado al costo del alquiler del CD o de la película, etcétera, se arrancó con Betamax, con VHS, además, dependiendo, había más de de un tipo de sistema que del otro. Entonces, eso lo estamos representando aquí en el modo de minimizar el costo total que tiene que pagar el peor consumidor que se encuentre en ese mercado. Y la forma de hacerlo sería, si hay consumidores que van desde este extremo 0 hasta extremo 1 y están distribuidos, repito, uno contra uno, uno al lado del otro, pues básicamente garantizamos que el peor de los consumidores logre tenga que pagar el menor precio económico, no solo monetario, el menor precio económico para adquirir el bien. ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería esa ubicación? Bueno, aquel que al precio del bien único, al precio, digamos, monetario de ese bien, le sumamos el costo, como quiera que sea, a lo mejor, bueno, imagínense un caso cruel. Imagínense que tiene dificultades para desplazarse en la arena una persona, no sé, con requerimientos especiales, porque anda en silla de ruedas, versus alguien joven que está haciendo footing y que, bueno, que le cuesta 3 segundos desplazarse de donde está hasta el vendedor, hasta el heladero. Entonces, de lo que se trata es de minimizar el costo económico de consumir el bien para el peor consumidor ubicado. Efectivamente, la alternativa en este caso sería, bueno, yo minimizo ubicándome el consumidor perdón, la firma, la empresa o el producto, ubicándose en la mitad de la mitad, es decir, ubicándose la empresa o el vendedor a uno en la mitad del lado izquierdo de la playa o a un cuarto de distancia, obliga a pagar a los que están más cerca bastante menos que un cuarto, desde luego, y al que está más alejado posible, le está obligando a pagar el precio monetario más el costo de desplazarse desde su ubicación, su variedad ideal, hacia la ubicación o variedad existente realmente en el mercado. Y lo mismo hace el otro vendedor, la otra firma, se ubica en la mitad del espacio, la mitad de la playa, por el lado, si ustedes quieren, por el lado oeste. Entonces, hay un consumidor que es indiferente. Este consumidor, desde luego, que está en 0 o que está en 1, tiene una única alternativa. Siempre va a tener la alternativa de no consumir, pero tiene como única alternativa el consumir la variedad ofrecida en A2 y la variedad ofrecida en A1. Y hay un consumidor que se llama consumidor frontera, un consumidor que es indiferente entre desplazarse, porque le cuesta lo mismo desplazarse demandando A2 que demandando A1. ¿Ok? Entonces, a ver, en esta solución, digamos, el peor de los consumidores experimenta el menor costo posible, dadas las alternativas que en ubicación tienen las dos firmas. Esto es un punto. Y el otro, pues desde luego, tiene que ver con aquellos consumidores
digamos que se encuentran más cerca y que naturalmente obtienen, digamos, hasta el que efectivamente coincide con la variedad disponible, su variedad ideal, donde el único precio que pagaría sería el pago monetario porque no debería desplazarse, porque la variedad ofertada es exactamente la variedad más valorada por ese consumidor. Entonces, si queremos sumar, digamos, equiponderando el bienestar de todos los consumidores o los bañistas en la playa, pues esta sería la ubicación que maximizaría el bienestar o minimizaría los costos de adquisición de esas dos variedades de un producto con sustitución muy cercana. Y que hemos identificado aquí como la solución de óptimo de Pareto. Sin embargo, fíjense, es tentador naturalmente en estas condiciones la participación de mercado de ambas firmas es equivalente, es decir, yo atiendo la mitad de los consumidores, si es que, no sé, hay 5.000 bañistas en la playa, pues, y están ubicados exactamente, distribuidos de manera totalmente normalizada, pues desde luego la variedad A1 va a tener 50% del mercado, la variedad A2, pues el restante, o sea, 50% más del mercado. En algún momento estaría tentado el vendedor A1 a ganar algo de mercado. Y en esa ganancia de mercado, y si no tiene demasiado costo moverse desde una ubicación A1 a una B1, ¿qué pasaría? Yo en B1, desde luego, estoy aumentando el costo de adquirir para el consumidor extremo, para el consumidor con la variedad más, digamos, con la valoración del bien ideal más extrema. Efectivamente, le estoy incrementando el costo porque le estoy adicionando un trayecto más allá de el recorrer un cuarto de la playa al ubicarme en B1. Y por supuesto, conservo todos los consumidores, todos los bañistas que se encuentran a la izquierda de B1, pero a su vez, en la medida en que yo me muevo de A1 a B1, comienzo a capturar, comienzo a convencer a consumidores de entrada, el consumidor frontera, que era indiferente entre consumir la variedad A1 a la variedad A2, ahora claramente el consumidor frontera lo voy a desplazar hacia la derecha, lo voy a desplazar hacia el este, y el que estaba ubicado exactamente en la mitad de la playa, ahora será para él más barato consumir la variedad 1 que la variedad 2. En ese sentido, entonces, el oferente A1 justamente en búsqueda de maximizar su beneficio, va a tratar de mantener a sus consumidores previos cautivos y va a tratar de convencer, de capturar nuevos consumidores, lo cual hace perfectamente, lo haría a partir de este movimiento de A1 a B1. Como no tiene y en búsqueda, digamos, si se implica el consumidor, el productor, perdón, A2, eh, tratando de defender su participación de mercado, pues también él respondería con un movimiento, digamos, equivalente o inclusive superior de traslado, desplazamiento desde su ubicación en 3/4 de la playa a una ubicación más cercana a la mitad, es decir, imitaría el movimiento de A1 moviéndose a B2, que exactamente compensaría, perdón, la brecha, devolvería a los consumidores, digamos, de ser abastecidos por A1, ahora ser abastecidos por B2, y si el movimiento exactamente, si el recorrido es exactamente idéntico hacia el centro de la playa, pues de nuevo el consumidor frontera estaría reubicándose o relocalizándose nuevamente en la mitad de la playa. El problema es que, y este movimiento no cesaría hasta que los desplazamientos exactamente eh, hicieran que los oferentes se encontraran en la mitad de la playa. Y es lo que se llama la competencia, o es una solución, digamos, de mínima diferenciación, tan mínima que están compitiendo espalda contra espalda, que es la forma
de caracterizar este equilibrio y, por supuesto, estaría duplicando el costo para estos consumidores de desplazamiento desde la original 0 a 1/4 y de 1 a 3/4 a una donde el recorrido sería el doble. Es decir, este consumidor y, por supuesto, en el continuum de los consumidores tendrían cada vez que, o estarían experimentando cada vez un mayor costo de consumir el bien. Lo cual, entonces, representaría al final del día, en términos del óptimo global, una solución claramente subóptima desde el punto de vista de Pareto, en el sentido de que ahora el consumidor, el peor consumidor, tiene que recorrer la mitad de la playa para consumir, ¿ok? Y es el caso de espejo de los otros consumidores con variedades también extremas del otro lado, y obligaría, digamos, a todos los consumidores, inclusive salvo el consumidor frontera, donde mejoraría. Hay unos que mejoran, naturalmente, en la medida en que se encuentran más cerca del centro, pero el peor consumidor, y se encontraría, digamos, entre 0 y 1/4 y entre 3/4 y 1, tendría que pagar mucho más de lo que pagaba antes. Es decir, la mitad experimenta una peor situación de bienestar. Otra fracción simplemente es indiferente. Ahí hay unas fracciones, desde luego, que ganan en la medida en que tienen las variedades que antes tenían que recorrer 1/4, el caso típico del consumidor representativo, del consumidor frontera, perdón, van ahora a tener sus variedades, digamos, exactamente montados sobre él o coincidiendo con su apreciación de la variedad inicial. Esta es una solución y un segundo equilibrio posible, y hay un tercer equilibrio, que es un equilibrio en principio menos probable en el caso de que el juego no sea repetido, de que el juego sea o con distintos jugadores, con distintos vendedores, y por tanto con distintas estrategias, a alguien que, o a vendedores que están en ese mercado con muchas iteraciones y y que terminan reconociendo que ese movimiento los puede llevar, digamos, a una situación de competencia ruinosa. No, no puedes competir en precios en este caso, pero si lo abrieras a precios seguramente con descuentos y con menor beneficio posible, o siquiera en ocasiones cobertura de costos, de los costos, digamos, de adquirir los helados y de comercializar los helados. Y en la medida entonces que el juego sea repetido, que el juego comience a generar memorias de episodios de guerra. En este caso es una guerra de localización, ¿ok? Es una guerra de posiciones, una especie de guerra, la Primera Guerra Mundial, bajo los modelos del desgaste por ataques en trincheras, ¿ok? Eso tuvo, digamos, en Clausewitz una nomenclatura como llamada de War of Attrition, que es una guerra de desgaste. Pues entonces, en la medida en que se genere esa memoria, los oferentes tenderán más bien a evitar esos episodios. Y la forma de evitarlo es alejándose, por supuesto, observando que el otro también se aleja para no ceder, para no dejar tierra de nadie o no dejar un espacio que pueda ocupar el otro. Y eso también, pues, generaría al final del día un caso alternativo, una solución menos extrema, depende de las circunstancias del juego, desde luego, como he señalado, que sería el llamado equilibrio de máxima diferenciación. Tanto el de mínima como el de máxima diferenciación, fíjense ustedes lo que significa que al final te concentras en tus consumidores más leales, por decirlo de alguna manera, aquellos que no pierdes de ninguna forma, y lo haces replicando ahora un movimiento exactamente inverso, que es moverte cada vez a posiciones menos centrales y cada vez a posiciones, digamos, más de esquina, más de corner en la playa, que sería entonces las ubicaciones finales de C1 y C2. Otra vez, en este caso, desde el punto de vista del bienestar, estás obligando al consumidor frontera
que antes era el gran ganador en la solución de mínima diferenciación, a ser el gran perdedor en la solución de máxima diferenciación, en la medida en que vas a tener que recorrer la mitad de la playa para poder consumir bien la oferta uno, la variedad uno, como la variedad 2. Y por tanto, todos ellos, por supuesto, no aquellos que coinciden con la variedad, estarán bastante peor, o esta mitad del mercado a la izquierda y a la derecha estará peor en el caso de máxima diferenciación, de productos que están tan alejados que no comparten o que son débiles, digamos, los efectos de vecindad y los eventuales episodios de guerra de localización, en este caso como era el equivalente a la guerra de precios o descuentos, digamos, ruinosos en la solución Bertrand-Nash. Juegos cortos, juegos no repetidos, normalmente producen este resultado. Juegos repetidos, juegos largos, juegos con consumidores maduros con oferentes maduros en ese mercado, van a generar soluciones más bien de máxima diferenciación y por tanto alejarse en un caso y en el otro de la variedad o de la solución, digamos, que maximiza el bienestar para los consumidores. Desde del modelo de Hotelling lo podríamos generalizar, y de hecho es lo que hacemos a continuación, eh, introduciendo la llamada función de compensación que ya vimos en una videoclase previa, simplemente como aquella relación que media entre la brecha existente entre la variedad que cada consumidor considera ideal y la oferta disponible en el mercado, y que dependiendo de cuál sea la aversión, la tolerancia o intolerancia a mm, consumir bienes que la verdad no tienen los atributos o la mezcla de atributos que se considera como la más adecuada, pero habrán consumidores que serán más tolerantes o menos tolerantes, o simplemente aquellos consumidores que no tengan ningún tipo de aversión o de rechazo le dé lo mismo consumir una variedad que otra. Entonces, vamos a introducir, digamos, bajo esta óptica de, eh, del modelo de Hotelling y de la localización en el espacio de los atributos, la función de compensación, que sería en este caso, pues simplemente la medición de cuál es el costo económico de desplazarse o de recibir el descuento suficiente como para que valga la pena quemarse los pies, whatever, y salirse del toldo, etcétera, y recorrer a plena 1 o 2 de la tarde un largo recorrido en la playa, ¿no? Recorrer una gran distancia en la playa. Entonces, básicamente lo que hacemos es movernos en un plano más abstracto desde el modelo de Hotelling a la izquierda versus el caso generalizado a la derecha, que es el de diferenciación de producto, y digamos con solo una dimensión en esa diferenciación, en el caso de Hotelling, como el espacio geográfico es el equivalente en el modelo más general al espacio de las características, al espacio de los atributos que tienen los bienes. La ubicación en el lugar de la playa o del consumidor es la variedad preferida, el equivalente a la variedad preferida de cada bañista, de cada consumidor. El dónde está ubicado el heladero o localización de la empresa en Hotelling es la variedad o variedades existentes y ofertadas en el mercado. Y, digamos, podemos leer o podemos interpretar los costos de la suela, como se decía en el pasado, a ciertos costos transaccionales que la inflación o las hiperinflaciones originaban en los ciudadanos, y se llamaba el soil costs justamente por eso, porque representaba el costo general de moverse hasta la agencia para hacer las operaciones y, por supuesto, para tratar de mitigar el efecto devastador que las inflaciones altas o las hiperinflaciones generaban. Y, digamos, en el pasado, en las entreguerras, esos costos transaccionales
digamos, de uso del sistema bancario se llamaron los costos de suela, de zapato. En este caso, entonces, esos costos de transporte son leídos o interpretados como la pérdida causada, la pérdida de bienestar, la pérdida de utilidad causada por el hecho de que estás más distante o existe una mayor diferencia entre lo que me ofrecen y lo que yo valoro como lo mejor. Entonces, al final del día, una vez que consideramos estos elementos, podemos expresar la disposición a pagar del consumidor o la valoración neta del consumidor como una función en la cual dicha valoración es una función inversa de la distancia o de la divergencia entre la variedad efectiva disponible y el precio que voy a tener que pagar. De manera que cuanto más alejado se encuentre, pues mayor será el precio, mayor la distancia y mayor la compensación necesaria en términos de precios que debo recibir como para efectivamente estar dispuesto a pagar ese precio económico, ¿ok? De nuevo, un ejemplo. Eh, ¿Cuánto cuesta el desplazarse en metro hoy en día en el área metropolitana? No es exactamente el costo del boleto, ¿ok? Subsidiado, claramente distanciado de los verdaderos costos marginales a largo plazo de generar un puesto más en el sistema de transporte subterráneo, sino, bueno, el tiempo, el costo del boleto más el tiempo de espera, toda la insatisfacción, desagrado, desutilidad que te genera la violencia que la hipercongestión del metro está generando, posibilidades de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo a lo mejor no pido más bolívares como oferente, pero ofrezco un producto que es una basura en términos de la utilidad que me produce y que seguramente además no tengo demasiadas alternativas de trasladarme que no sean esas o el transporte superficial también bien deficiente. Entonces, estamos, digamos, conscientes que cuanto mayor sea la distancia, mayor los costos de transporte, pues al final del día, puesto que la demanda depende de eso, también será menor la cantidad demandada para ese bien. Y eso, digamos, en la variedad o en esa variedad, perdón, eh, ampliada, lo podemos interpretar a partir de una construcción que de nuevo reescribe el plano cartesiano en funciones que son, por un lado, y comenzamos, digamos, la lectura es esta, primero lo vemos en el plano de la utilidad, o de las funciones de isoutilidad, después en el llamado excedente neto, es decir, la valoración o el precio de reserva menos el precio que efectivamente terminó pagando, o función de excedente neto, y esa función de excedente neto, pues también la podemos reescribir y reinterpretar como el costo que representa, el costo total para los consumidores que representa el tener o no una variedad más cercano o más divergente de lo que considero ideal. Entonces, fíjense que en este espacio estoy dando como dato, es decir, ya he producido una cierta variedad y tengo consumidores que tienen preferencias que están identificadas con el sobreíndice asterisco como la variedad preferida, ¿de acuerdo? Y tengo, a su vez, digamos, una función eh, que es, desde luego, menos apetecible en la medida en que esta es digamos, una función que hemos dibujado siguiendo simplemente la bibliografía como una función quebrada, podría ser, digamos, mucho suavizada, ¿ok? Sin ningún problema, pero donde tenemos una variedad, un consumidor que tiene una variedad ideal ese asterisco y que en la medida en que los precios sean más bajos, pues el nivel de utilidad asociado será mayor, cuando los precios sean más altos,
para la misma variedad existente, cual sea esta, aquí la hemos ubicado en 1, pues tanto menor será el nivel de utilidad. De manera que la interpretación de este mapa, de esta familia de curvas, suponen un orden de preferencia que significa que cuanto más estemos más cercanos al origen o a la abscisa nos encontremos, tanto mayor nivel de bienestar experimentará el consumidor. Y eso pues simplemente, permítame dibujarlo, hasta el caso extremo súper típico de una función de utilidad que esté exactamente aquí. Si ese es el máximo de utilidad que puedo alcanzar, que es exactamente me ofrecen lo que yo estimo como la composición ideal y es lo que existe en el mercado para satisfacer mi necesidad de ese bien y además es gratis. Bueno, este es el mejor de los mundos, ¿ok? Tengo lo que yo quiero y además lo tengo de manera gratuita. Por supuesto, en la medida en que los precios sean mayores, pues tanto menor nivel de bienestar o de utilidad voy a tener. Y para completar, digamos, esta explicación, pues en la medida en que las variedades existentes se encuentren alejadas, ¿ok? Se encuentran alejadas de la variedad ideal, pues básicamente para yo mantenerme sobre mi mismo nivel de utilidad, voy a tener que recibir una compensación o un descuento de precios que reconozca que los bienes ofertados son bastante distintos a los bienes que yo he considerado como el mejor bien, o digamos la combinación óptima. ¿De acuerdo? De manera que tengo una función de isutilidad que representa distintas combinaciones de atributos o de oferta de bien y precios me proporciona el mercado y que en la medida en que los precios sean más altos me alejo más en términos de utilidad y por supuesto la velocidad a la cual debo descontar en la medida que me aleje de ese asterisco a la derecha o a la izquierda, aquí lo estamos asumiendo simétrico, es decir, puedo tener déficit de una característica más valorada que de la otra o superávit de esta y en ambos casos ese balance no es el balance ideal para mí. Entonces dependerá efectivamente si la función de isoutilidad es mucho más aguda, ¿ok? O es mucho más suavizada, y aquí hemos colocado el ejemplo de la función negra versus la función roja, estaremos diciendo, bueno, aquí, digamos, mi nivel de utilidad y la distancia y cómo cae o cómo yo exijo mayores descuentos, aquí va a ser, en este caso, la roja, va a ser mucho más suave, mucho más gradual la caída y por tanto el descuento exigido. Y eso lo que nos indica básicamente es que mi grado de intolerancia, que vamos a ver la matemática en la próxima clase, mido en T, es mayor en la función negra que en la función roja. Es decir, yo soy mucho más tolerante, yo soy mucho más laxo en el juicio de valor que genero y en el descuento que yo exijo para una función o para unas preferencias que sean representables por la función roja de lo que lo sean para la función negra. Y yo tendría digamos, literalmente la posibilidad en el caso extremo donde mi intolerancia fuera máxima, o sea, simplemente o usted me ofrece ese asterisco o ni que me lo dé gratis, lo voy a consumir, que sería, digamos, un caso, digamos, extremo de función de utilidad muy, muy, muy cerrada o de un punto sobre la función de utilidad, de isoutilidad. ¿De acuerdo? Bien, esta entonces, esta forma de generalizar el modelo, digamos, de atributos con localizaciones en el espacio de atributos diferentes de los bienes o ideales y de los bienes realmente disponibles, disculpen, eh, es reexpresable en la siguiente manera. Yo puedo calcular no en términos de isoutilidad o del mismo nivel de utilidad asociado a pares, precios, variedad ofertada en el mercado,
lo puedo expresar en términos de precio de reserva o V o valoración, disposición a pagar, ¿ok? Menos el precio que realmente termino pagando, lo expreso en forma de una función de excedente neto. Ya no es el nivel de utilidad, sino el excedente neto, es decir, lo que alimenta el excedente del consumidor, en última instancia, es la misma interpretación que tenemos, y que es una función ahora, de nuevo, donde el excedente neto es mayor en la medida en que efectivamente o bien el precio o bien la localización de atributos, o bien el precio sea más bajo o la localización de atributos esté más cercana a la variedad S asterisco. De manera que tengo estas funciones de excedente neto, otra vez, que comparo para un mismo nivel de tolerancia o intolerancia, es decir, yo soy, digamos, no le paro demasiado a en la brecha, o sí le paro muchísimo, soy muy meticuloso, soy muy casquilloso, quisquilloso, perdón, casquilloso no, quisquilloso en términos de esas brechas, de manera que eh, mi excedente es mayor en la función roja, el valor o el excedente neto es mayor en la función roja que en la función negra, o bien porque tengo más renta, o bien porque el descuento es mayor, y ciertamente eh, en la roja, cuanto mayor sea el descuento, cuanto mayor sea la apreciación del bien, de la contribución del bien, mayor la capacidad, digamos, presupuestaria, pues tanto, mm, tanto más alto será el excedente neto. Y aquí, pues, enriquecer la explicación con, efectivamente, de nuevo, esa relación inversa entre la variedad ceteris paribus del precio, la variedad existente y la variedad disponible, la variedad ideal y las variedades disponibles. En la medida que la variedad disponible esté más cerca de ese asterisco como S1, el valor del excedente neto va a ser más alto que si se encuentra ceteris paribus el precio sobre más alejada en S3 en lugar de S1. Y yo eventualmente podría tener, ahora lo estamos introduciendo, podría tener un excedente neto que se anule si me alejo lo suficiente y si no modifico, si mantengo el precio. ¿Okay? E incluso podría ir más allá para una variedad no S4, sino S5, S6, etcétera, lo que fuere, donde el excedente neto es negativo. Es decir, donde ese consumo me reportaría un excedente negativo o o representar desutilidad. ¿De acuerdo? Y de nuevo, por supuesto, variaciones en los precios me originan ceteris paribus T, ceteris paribus la renta presupuestaria y mis preferencias, desplazamientos, variación de los precios a la baja, desplazamientos de la función de excedente neto hacia el alza o hacia la baja si el precio es mayor. ¿De acuerdo? Y una vez más, pues variaciones en T me van a hablar sobre el delta, la variación que se produce en el excedente neto, que puede ser una variación mucho más aguda o mucho menos aguda o mucho más plana, dependiendo repito, del T. Y finalmente, para rematar esta videoclase, esta función de excedente neto, si la desplazamos acá para efectivamente hacer una lectura, una segunda lectura alternativa, a la que hemos hecho con el equivalente de la función de ISO utilidad a la de ISO excedente, donde coincide efectivamente vis a vis ambas funciones con las localizaciones entre las variedades ideales y las variedades realmente existentes, o la variedad realmente existente, y utilizamos esta información del excedente neto con una de ellas, con la información, digamos, ceteris paribus, el PI, con lo que al final del día representaría el costo total para el consumidor como la sumatoria entre el precio nominal y el precio, digamos, los costos de distancia o los costos
de diferenciación o de brecha entre el producto ideal y el existente, en una función que exactamente es creciente con un mínimo en este punto, en la medida en que la variedad existente coincida con la ideal, ceteris paribus el precio, o para un precio más bajo, efectivamente, mi función de costo total pues se desplaza íntegramente hacia abajo y hace, desde luego, que sea mucho mejor para ese consumidor porque el costo que debo pagar es menor en todos y cada uno de los posibles, de las posibles ofertas de variedad o de diseño de producto existente. De manera que sin modificar mi coeficiente de tolerancia o intolerancia, pues desde luego, en la medida en que se va alejando la variedad existente como S1 o S3 o S2, etcétera, de la variedad ideal, ese asterisco, el costo es creciente. Bien sea que lo haga en el entorno de la izquierda o en el entorno derecho. Y pues entonces, dada la variedad existente, mi demanda estará en función, ceteris paribus del precio de la variedad existente. O, dada la variedad existente, habrá un precio que minimizará el costo total y, por tanto, optimizará mi bienestar a ese precio, a ese nivel de tolerancia y a ese diseño, a esa disponibilidad de un producto más cercano, más alejado a la variedad existente. Pausa.